Muy buenas tardes, profe Maximiliano. El día de hoy le vengo a traer la interfaz creada por mi persona, Quintero Mina Juan Esteban, y mi compañero Jimmy Alexander Muñoz sobre el trabajo de circuitos ferromagnéticos. En primer lugar tendríamos aquí el código del circuito número uno, el cual se refiere a un circuito que tiene longitudes constantes. Como vemos, tiene diferentes variables, como son la longitud del circuito, la permeabilidad relativa del material, su área transversal y aquí tendríamos un push button el cual calcula la reductancia del circuito, le manda la longitud, la permeabilidad, se calcula una permeabilidad total ya que esta es solamente una relativa y se calcula la reductancia del circuito. Este circuito es diferente a los demás, ya que este circuito tiene tres push buttons, los cuales permiten calcular también la fuerza magnetomotriz. De esta manera le envía la corriente y el número de vueltas, se calcula la fuerza magnetomotriz y de igual manera su densidad de flujo se calcula aquí, se le mandan todos los datos y se calcula la densidad, su flujo con la fuerza magnetomotriz sobre la reductancia anteriormente hallada. El circuito sería este, ya tiene unos datos predeterminados y si le vamos a calcular a cada uno de estos, nos dará los resultados del correspondiente circuito. Continuando con eso tendríamos el circuito número 2, el cual se refiere a un circuito que tiene dos longitudes diferentes y sin entrehierros. El circuito solamente tiene un botón de calcular, el cual permite calcular la reductancia de cada uno de sus intervalos, así como su densidad y su fuerza magnetomotriz. Se le envían los datos de longitud 1 y longitud 2, como ya veremos a continuación, del área del circuito, la permeabilidad del material, la cual después hallaremos la permeabilidad total multiplicándola por la permeabilidad del vacío. Sacamos la reductancia 1, que sería la reductancia del circuito, como ya veremos a continuación. La reductancia 2, la reductancia de otra columna. Y la reductancia total, que sería la suma de las dos reductancias. De la misma manera sacamos su fuerza magnetomotriz y la densidad de flujo en cada una de las columnas del circuito. Y aquí simplemente son las salidas de datos. Como vemos aquí en este circuito, la distancia de A hasta B es la misma de este punto a este punto que de este punto a este punto. Por ende, la reductancia paralela entre estas dos va a ser la misma reductancia que haya desde aquí, desde A hasta B dividida de 2. Si le vamos a calcular, vemos que nos calcula la reductancia paralela, así como la reductancia de C a D y la reductancia total. Aquí nos manda el flujo que va desde A hasta B, que sería el flujo paralelo. Tenemos el flujo que va desde C hasta D y el flujo total como su fuerza magnetomotriz. Por tercera parte tendríamos el circuito número 3, el cual este se refiere a un circuito el cual tiene un entrehierro y una longitud constante. Este tiene un botón de calcular el cual calcula tanto como las reductancias del entrehierro y de las longitudes, así como su fuerza magnetomotriz y su flujo. Aquí como vemos, enviamos la longitud 1, que sería la longitud completa del circuito, la longitud 2, que sería la longitud del entrehierro, el área del entrehierro, que como sabemos es 5% más del área del circuito, su permeabilidad relativa, su permeabilidad total, que la hallamos con la permeabilidad relativa multiplicada por la permeabilidad del vacío. Y aquí calculamos la reductancia teniendo en cuenta que vamos a la longitud 1, le vamos a quitar la longitud del entrehierro, sacamos la reductancia 1, la reductancia 2 y la reductancia total, que sería la suma de las dos reductancias. Tendríamos su fuerza magnetomotriz, que sería el número de vueltas que indica el usuario, la corriente que indica el usuario y el flujo de todo el sistema. El circuito sería el siguiente. Como ven, tenemos una longitud que es igual para todo el circuito, que indica el usuario, la longitud del entrehierro, y si le vamos a calcular, nos calcula tanto la longitud total del circuito, la longitud del entrehierro y la longitud total sumando estas dos longitudes. Tendríamos también la fuerza magnetomotriz y el flujo que pasa por todo el circuito. Por último, tendríamos el circuito número 4, el cual es el mismo circuito que hicimos en el anterior parcial, el cual tenía tres longitudes diferentes y dos entrehierros. Aquí como vemos indicamos, son datos que indica el usuario, las longitudes y el área. Aquí sacamos el área de los entrehierros. Aquí sacamos tanto la permeabilidad del material y la permeabilidad total, que sería la permeabilidad del material multiplicada por la permeabilidad relativa.
Empezamos a sacar las reductancias quitándole a sus respectivas columnas las longitudes de los entrehierros. De esta manera tendríamos estas longitudes, tendríamos la reductancia de los entrehierros y después sacamos una reductancia en serie, que sería la reductancia 1 con la reductancia del entrehierro 1, la reductancia 2 con la reductancia en serie con el entrehierro 2, una reductancia paralela, que sería la reductancia S1 y S2, y la reductancia total, que sería una reductancia en serie de la reductancia paralela con la reductancia 3. De la misma manera, sacamos la fuerza magnetomotriz del circuito y su flujo total. Como vemos en el siguiente circuito, del punto A al punto B sería una longitud y se tendría que quitar la longitud del entrehierro, y el CAD igualmente, y se tendría que quitar la longitud del entrehierro 2. Si calculamos, si calculamos, tendríamos los siguientes datos que, si se realizan en calculadora, son correctos. Tendríamos la longitud, tenemos la reductancia 1, la reductancia 2, la reductancia 1 que es de la AB, la reductancia 2 que es de CAD, la reductancia 3 que es desde AF, la reductancia del entrehierro 1, la reductancia del entrehierro 2 y la reductancia total. Aquí tendríamos los flujos que pasan por cada uno de las columnas, el flujo que es de A hasta B, el flujo desde C hasta D, el flujo desde AF y el flujo total. ¿Esto para qué nos sirven estas interfaces? En principio nos pueden servir de muchas maneras, ya que en una fábrica, si se nos dan valores, si se le indican ya valores reales, podríamos ya saber cuáles son los flujos, cuál es la fuerza ferromagnética que indicaría el circuito, y tendríamos mucha variabilidad al haber 4 circuitos, y de la misma manera los datos serían más exactos. Y este fue nuestro proyecto.